Bueno, pues si les parece bien, empezamos. Medios de recuperación en alto rendimiento en deportes colectivos, pero realmente solo en deportes colectivos y en el alto rendimiento, o es extensible a muchas más tipos de deportes y siendo un trabajo individualizado. Pues bueno, vamos a verlo. ¿Qué es un medio de recuperación? Pues es un método, ¿vale? Que puede ser tanto físico como mecánico, que nos ayuda a recuperar físicamente con un componente mental que luego más adelante podremos analizar y que nos permite recuperar a un deportista después de una actividad de media o alta intensidad, ¿de acuerdo? Para poder entender qué tipo de recuperación tenemos que hacer, pues no podemos dejarnos de ningún momento de tener claro dos conceptos, el proceso de entrenamiento y la teoría bifactorial de la sobrecompensación, ¿de acuerdo? Para hablar del proceso de entrenamiento hay que entrar en el concepto de carga y en el concepto de fatiga, para luego posteriormente entender qué tipo de recuperación vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto de carga, básicamente, lo vamos a definir como la cantidad de trabajo realizado, el efecto sobre el cuerpo del atleta y el efecto psicológicamente percibido por el deportista. Siempre vamos a tener en cuenta que el factor decisivo es la intensidad del estímulo y que hay que diferenciar entre carga externa y carga interna. La carga externa, definida como la cantidad de trabajo y expresada con parámetros como distancia, tiempo, velocidad, es decir, que puede ser objetiva y mostrada como el producto entre volumen e intensidad, es mucho más cuantificable. Y la carga interna como el efecto que causa dentro del organismo determinada carga externa prescrita, ¿vale? Que siempre va a ser diferente para cada deportista, aunque la carga externa sea la misma. En este sentido, para poder analizar la carga interna, vamos a hablar de componentes de frecuencia cardíaca, control de metabolitos con el análisis del lactato, perfil hormonal con la testosterona y el cortisol como hormonas principales y la percepción subjetiva del esfuerzo a partir de, entre otras muchas escalas, la escala de Borg. En este sentido, y el siguiente aspecto que tenemos que hablar es la ley del umbral, que es lo que les he comentado anteriormente, donde la misma carga externa siempre va a suponer una carga interna diferente y esto va a venir determinado por la experiencia del deportista, por la carga previa de los entrenamientos y esto nos va a delimitar qué aspectos de recuperación vamos a tener que realizar. El siguiente aspecto, y siguiendo con esta dinámica, es que los estímulos inferiores al umbral no van a tener efecto y los que son superiores hay que diferenciar en tres aspectos. Los débiles van a mantener el nivel, los fuertes van a desarrollar nuestro nivel funcional y los demasiado fuertes van a llevar a lesión, con lo cual no nos interesan. ¿De acuerdo? Es la misma estructura, tenemos los estímulos mínimos para cada una de las capacidades físicas más comunes. Y a partir de aquí, el siguiente aspecto es cómo vamos a organizar la carga de entrenamiento. Es lo que se llama la interconexión de cargas, en la cual vamos a poder diferenciar entre cargas negativas, cargas neutras y cargas positivas, que van a ser las que vamos a buscar, ¿de acuerdo? Siempre van a ser ejercicios de corta duración, o sea, de volumen bajo al principio con mucha intensidad, seguidos con ejercicios de un volumen un poquito más alto y con una intensidad menor. De hecho, si miramos bibliografía internacional, solo existen referenciadas, pese a ser del año 2008, estas 8 interconexiones y pueden determinadas por las combinaciones de trabajo entre ellas. ¿De acuerdo? En este sentido, tenemos ya diferentes métodos para la cuantificación de los entrenamientos. A día de hoy, todo lo que sean los WIMU, que a día de hoy también se pueden aplicar en pista, o sea, en pabellones con pista cubierta, con una antena en el techo, muchas facilidades para poder tener todo el control del entrenamiento con la tecnología que tenemos hoy en día. El siguiente aspecto es la fatiga, ¿de acuerdo? Que sería justo el elemento que viene antes de comenzar el proceso de recuperación. La fatiga se entiende como el estado en el que el deportista no puede mantener el nivel de rendimiento, ¿de acuerdo? Va a venir determinado por
factores limitantes y factores causantes. ¿Qué es un factor limitante? Pues un factor limitante, por ejemplo, es el porcentaje de células rápidas y lentas que tenga un sujeto, que eso viene básicamente dado por genética y que solo se puede modificar en un 20 o un 25%. En cambio, el factor causante de fatiga puede ser una falta de hidratación, una alimentación no adecuada durante el proceso de entrenamiento en función de la prueba. ¿De acuerdo? Pues los geles para ciclistas, el típico momento que te puedes comer medio plátano para evitar problemas con falta de potasio, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidemos que la fatiga no deja de ser un mecanismo de defensa para evitar lesiones, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ser clave en el siguiente aspecto? Va a ser el análisis del deporte y cómo se produce esa fatiga. ¿De acuerdo? En este caso vamos a centrarnos en los deportes colectivos, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que en otras disciplinas podemos tener otro tipo de tipos de fatiga. Los mecanismos para la producción de fatiga son los que ven ustedes en la pantalla, que no vamos a entrar a desarrollar en más profundidad. Lo que sí que les voy a mostrar es la clasificación de la fatiga, que se puede realizar la clasificación en función de la localización corporal, en función del tiempo del sistema energético. Básicamente nos vamos a basar en la tercera, ¿vale? Que es la que creo que nos puede servir más para el entrenamiento. En función de la localización corporal, central o periférica, no tiene más dificultad que eso. En función del tiempo, aguda, si es de un entrenamiento en concreto, subaguda o sobrecarga, si ya son diferentes sesiones continuadas, y crónica, cuando ya dura muchos meses, ¿vale? Las características de cada una de ellas que no vamos a entrar a explicar porque no es medio de esta charla. Y en función del sistema energético, donde sí que me voy a detener un poco, donde dependiendo de la duración y de la intensidad del ejercicio, nos van a modificar las vías metabólicas que intervienen. ¿De acuerdo? En este sentido, tanto en esta gráfica como en la siguiente van a poder ver las características en relación a vía anaeróbica láctica, vía aeróbica de hidratos de carbono y la vía aeróbica de lípidos. ¿De acuerdo? Tienen las características en función del sustrato energético, ATP, fosfágenos, glucólisis anaeróbica y lipólisis. Sí que es cierto que esto sí que nos va a determinar qué métodos de recuperación utilizamos, ¿vale? En función de la vía que utilicemos vamos a tener que utilizar unos u otros, pero básicamente para que lo tengamos en cuenta. Y ¿es diferente la fatiga en función del ejercicio? Por supuesto que sí. ¿Y cuáles son los cambios? Bueno, pues en ejercicios dinámicos de baja intensidad, deshidratación, alteraciones iónicas, cambios del metabolismo. Si es alta intensidad, vamos a tener una deplección de glucógeno, acumulación de lactato, ¿vale? En ejercicios estáticos, lo que les quiero hacer entender es que en función del ejercicio que vayamos a realizar, va a condicionar qué métodos de recuperación vamos a utilizar en un momento determinado. El siguiente concepto, y este sí que es clave porque modifica muchos de los parámetros que luego vamos a tener que aplicar y que nos va a ayudar a entender, es la teoría bifactorial de la sobrecompensación. En este sentido, es la parte que haría el sándwich al concepto de recuperación, y la sobrecompensación se podría definir como el proceso que permite aumentar las reservas funcionales compensando el exceso de la pérdida inicial que ha provocado una determinada carga física. Si vamos a la gráfica, vamos a ver cómo la carga genera una fatiga y que esta fatiga, tras aplicación de procesos, genera una sobrecompensación, que es una mejora de los niveles iniciales temporal, y que vamos a ver realmente cuánto dura y para qué la podemos utilizar. En este sentido, si vemos la sobrecompensación clásica, la información clásica, pues tenemos una compensación que puede ser positiva, negativa, nula, de efecto acumulado, y que vamos a tener que perseguir una carga positiva dentro de la sesión y una sobrecompensación de efecto acumulado
intersesiones, es decir, entre una sesión y otra, que nos permita llegar a final de la semana en condiciones de llegar en sobrecompensación a la competición. Tenemos ciertos componentes fisiológicos como la resíntesis de proteína, la sobrecompensación, la compensación electrolítica y la compensación del equilibrio endocrino. Claro, esto realmente no dura 24 o 48 horas. Esta recuperación puede durar hasta semanas. ¿Vale? Entonces, si hiciésemos caso a la sobrecompensación clásica, ¿qué pasaría? Pues que habría que esperar 2 o 3 días o incluso semanas entre sesiones para poder desarrollar la misma naturaleza de la carga. Pues lógicamente, en la teoría unifactorial es lo que se nos explica, pero la naturaleza de la carga nos va a permitir modificar eso. ¿Cómo? Pues que no es lo mismo hacer fuerza, 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 que si de repente yo hago resistencia, fuerza, físico-técnico, técnico-táctico. ¿De acuerdo? ¿Se puede reflejar la respuesta o se puede reflejar la respuesta del organismo en una sola curva? Pues lógicamente no. ¿De acuerdo? ¿Qué nos pasaba? Pues que ahora teníamos una cinética de la regeneración del tejido conectivo y del tejido muscular que tardaba mucho en recuperarse, pero esto se puede hacer utilizando la teoría bifactorial de la adaptación. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Pues en vez de tener solo en cuenta la naturaleza de la carga, o sea, el volumen y la intensidad, vamos a tener en cuenta la naturaleza de la carga, ¿vale? Teniendo en cuenta que la aplicación de una carga determinada de trabajo, ¿vale? Nos va a permitir disminuir el nivel de esa naturaleza, pero si la siguiente aplicación es de otra naturaleza, la primera va a poder compensar sin problemas. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se hace del resultado de sumar la capacidad de trabajo que tiene el sujeto y restarle la fatiga, ¿vale? ¿Y esto a qué es debido? A que después de una carga donde se aplica una fatiga de 24 horas, la huella positiva de ese entrenamiento dura hasta las 72 horas, ¿vale? Es a relación de 1,3 aproximadamente. De forma que en el momento que el efecto inmediato sea superior al efecto de la fatiga, ya se va a poder aplicar el siguiente entrenamiento. Si lo vemos con un poco más de detalle, vemos como a diferentes orientaciones de la carga se produce diferentes fatigas que vienen reflejadas con las diferentes líneas que pueden observar en la diapositiva. Si la naturaleza de la carga es diferente, la modificación de las curvas de cada uno de los elementos va a cambiar y además, si somos capaces de aplicar diferentes orientaciones y diferentes niveles de carga, ¿vale? Esto va a permitir que podamos llegar a una sobrecompensación donde todos los elementos naturales de la carga sobrecompensen al momento, en el mismo momento puntual. ¿De acuerdo? De hecho, cargas grandes de misma orientación nos van a dar sobrecompensaciones en momentos diferentes que no nos van a servir. En cambio, cuando ya viene una carga grande seguida de una carga mediana de diferente orientación, nos va a permitir ajustar para que la sobrecompensación de todas las naturalezas lleguen en el mismo momento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues carga grande más carga mediana de diferente orientación y diferente magnitud, ¿vale? Porque así facilitamos el proceso de sobrecompensación. Esto sería lo que nos permitiría entender que si yo aplico una carga de resistencia, aquí una carga de fuerza a mitad semana y una carga de velocidad 24 horas antes de la competición, yo consiga llegar en sobrecompensación a esta competición. Pero no solo llego con la sobrecompensación de un elemento, sino que todos los elementos se combinan para llegar en sobrecompensación aquí y obtener el mejor rendimiento de cara a la competición. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tenemos claro esto, introducimos los métodos de recuperación. Fíjense como sin método de recuperación podemos aplicar 3 cargas, mientras que cuando se aplican métodos de recuperación podemos llegar de 4 e incluso a una 5ª carga.
¿vale? Eso nos facilita mucho el nivel de mejorar muchos aspectos con los jugadores en un momento determinado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos permitiría es, en vez de aplicar una carga de entrenamiento aquí y tener que esperar hasta que esta fatiga se termine y llegando a este punto de aquí, esto nos va a permitir poder aplicar la siguiente sesión cuando el estímulo sea superior y más beneficioso que la fatiga que nos está mostrando el sujeto. ¿De acuerdo? Y por fin, a los métodos de recuperación. ¿De acuerdo? Esto es clave. Volvemos a explicar. ¿Qué es un método? Pues muy sencillo. Es un método físico o mecánico que nos ayuda a recuperar físicamente a un deportista después de una actividad de intensidad media o alta. ¿De acuerdo? ¿De qué medios de recuperación vamos a hablar? Pues vamos a hablar de hidratación, vamos a hablar de estiramientos, vamos a hablar de masaje y fisioterapia, vamos a hablar de nutrición, de ropa de compresión y de dormir. Dos aspectos. Primero, el medio de recuperación de estiramientos ya se habló en una cápsula anterior, con lo cual lo que yo voy a hacer es un pequeño resumen en concreto de algunos aspectos que considero claves. Y luego pedir disculpas a los fisioterapeutas que puedan haber en la sala, en el sentido de que el abordaje que hemos hecho a masaje y fisioterapia es un abordaje desde el punto de un preparador físico y por tanto hay muchos aspectos que yo he aportado mi granito de arena, pero voy a dejar muy abiertos porque es un trabajo que no les toca a los preparadores físicos, sino que se van a encargar los propios fisioterapeutas de hacer la recuperación con el deportista. ¿De acuerdo? Después de estas dos pequeñas aclaraciones, empezamos. Hidratación. Una correcta rehidratación tras el ejercicio es fundamental. Optimiza el rendimiento, previene lesiones y recupera el equilibrio corporal. ¿Cuáles son los mecanismos más importantes? Pues sudoración, la perspiración insensible, que es el sudor que se escapa de la piel, pero que no nos damos cuenta y que se queda impregnado en la ropa, pero que no llega a gotas de sudor. Orina, excrementos, la digestión, respiración. ¿Y qué factores la incrementan? Pues las condiciones ambientales. Si hace calor, pues lógicamente nos deshidratamos más, dieta, composición corporal, la ingesta de medicamentos y suplementos deportivos, ojo con este detalle, que esto es clave, y el nivel de aclimatación al calor. No va a sudar lo mismo una persona que está aclimatada a cierta temperatura que una persona que no va a ser capaz de estar aclimatada, ¿de acuerdo? Otros factores que determinan es el momento de la temporada y esto tiene que ver con un factor de tiempo atmosférico, pero no solo de eso, sino de la carga que lleve la persona en la situación de entrenamiento, la cantidad y la calidad de la actividad física que realice, los hábitos sociales y los niveles de hidratación previa, que eso es un aspecto de lo que vamos a hacer hincapié ahora después. ¿Qué pasa? Pues que la posición de partida ya no es la adecuada. Los estudios sugieren que cuando se empieza a hacer actividad física ya no se tiene un nivel adecuado de hidratación. ¿De acuerdo? Y eso hace que ya entremos a la actividad física con un adeudo de hidratación, ¿no? Que nos faltaría estar más hidratados a la hora de iniciar la actividad. Porque estar deshidratados va a tener una repercusión en el rendimiento y en la salud. De hecho, la pérdida del 1 o del 2% del peso corporal nos va a provocar una disminución del rendimiento y encima se nos van a dificultar las funciones fisiológicas del cuerpo. ¿Vale? Va a haber un deterioro de los músculos y tendones, una alteración estructural de las proteínas y del colágeno, disminución de la cantidad de flujo sanguíneo, que eso viene provocado por la hidratación y eso nos aumenta la frecuencia cardíaca, elemento importante, ¿de acuerdo? Y ese aumento de la frecuencia cardíaca es para poder mantener el nivel de oxígeno y nutrientes en músculo.
¿Para qué nos sirven los electrolitos? ¿Vale? Los electrolitos vienen normalmente en las bebidas o en gel. ¿Y para qué nos sirven? Para equilibrar la cantidad de agua, para equilibrar el pH, nos ayudan a transportar los nutrientes, eliminan las sustancias dañinas para el cuerpo, como puede ser el lactato, que hay que eliminarlo rápido, y nos hace funcionar correctamente a nivel fisiológico. ¿Qué pasa? Que cuando las concentraciones de sodio en plasma sanguíneo bajan de 135 milimoles, nos puede generar problemas de rendimiento. ¿Cómo se gestiona? Pues se ingiere una cantidad de líquidos, o sea, si se ingiere una cantidad de líquidos de mineralización débil, podemos estar por debajo de 135. Y eso hay que evitarlo. ¿Y dónde suele suceder? Pues en deportistas que practican pruebas de larga distancia o personas noveles en la práctica deportiva. ¿De acuerdo? Recordamos que el 70% del cuerpo es agua y que varía en función de la edad, la composición corporal y la situación fisiológica. ¿Cómo se puede valorar esta deshidratación? Pues se puede valorar a nivel de hematocrito, hemoglobina, control de la cantidad, color y concentración en orina, fluctuación de determinadas orinas en sangre como la aldosterona y presencia y concentración de sustratos en la piel. Pero ¿cuál es el problema? Que todos estos métodos para saber si estamos deshidratados son muy caros. Solución. Vamos a monitorizar el peso corporal, que solo necesitamos una báscula, bueno, 2 básculas. ¿Cómo lo hacemos? Pesamos el sujeto antes de la actividad y lo pesamos después. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El peso corporal inicial, si se ingieren líquidos y el volumen de excreciones que realicen, tanto de micción como de heces. Con lo cual, tenemos que la fórmula para la pérdida de líquido en peso, ¿vale? De masa corporal, vendría determinada por la masa del deportista antes del partido, la masa del deportista después, menos la masa del deportista después, y ahí hay que sumarle el líquido ingerido menos la orina y excrementos excretados. ¿De acuerdo? Pero a nivel internacional, ¿qué nos indica la bibliografía? Pues muy sencillo, que es obligatorio realizar un plan de hidratación y tener niveles óptimos de hidratación antes de la competición, pero que esta situación no se da, no es generalizada y sobre todo no se da en deportistas jóvenes. ¿De acuerdo? Que ingerir bebidas energéticas, isotónicas o otras que están ahora de moda como el zumo de pepino, no mejora ni disminuye el rendimiento en comparación a ingerir agua normal. Existe una mejora de la hidratación por la relación del pH entre ácido-base al ingerir agua alcalinizada. ¿De acuerdo? O sea que este aspecto hay que tenerlo en cuenta. En deportes de lucha, que no es el elemento de esta charla, pero lo podemos comentar, hay un montón de controversia porque dice que existe una disminución de los niveles de fuerza y potencia cuando se pierde el líquido para entrar en peso, pero luego indica que no afecta a los resultados de la competición. Si me permiten, yo tengo serias dudas de que no afecte. En deportes de agua, como puede ser perfectamente el waterpolo, cuanto más alta sea la temperatura, más grandes van a ser los niveles de deshidratación debido a el aumento de la tasa de sudor y el aumento de la temperatura corporal. ¿De acuerdo? Y el típico mito, ¿vale?, de beber cerveza o bebidas alcohólicas no es una opción para mejorar el proceso de rehidratación, ya que aumenta la diuresis, el tiempo de reacción y deteriora la capacidad de mantener el equilibrio hídrico. ¿Vale? Por tanto, conclusiones. Consumir alcohol no es la mejor forma de iniciar la hidratación, pero ojo, porque bebidas con menos de un 2% no muestran diferencias significativas con el agua. Las bebidas isotónicas no muestran mejora en niveles de hidratación antes
pero sí ayudan a la rehidratación, con lo cual en un método de recuperación las bebidas isotónicas con un compuesto de carbohidratos y electrolitos adecuado sí que son adecuadas, y beber agua alcalina de mineralización débil muestra cambios favorables en el estado de hidratación corporal. ¿Qué proponemos para esta actuación? Pues muy sencillo. Ingerir 6 mililitros de líquido por kilo de masa corporal cada 2 o 3 horas. Ingerir pequeñas cantidades de agua de 150 a 200 mililitros durante la competición cada 15 minutos. Y para la rehidratación, ingerir un 100 a 150% de la masa corporal perdida, con bebida que tenga unos niveles de sodio entre 0,45 y 0,70 gramos por litro. ¿De acuerdo? Y esta sería la propuesta en el concepto de hidratación. Estiramientos. Esto ya se planteó en una cápsula anterior, con lo cual voy a hacer una explicación rápida. Va a depender de la durada de la tensión y de la magnitud. Vamos a hablar de los... Espérense, la contracción, la contracción... Vale, los tipos de estiramientos. Vamos a hablar de estiramientos dinámicos, ¿vale? Caracterizados por la realización de movimientos rítmicos a alta velocidad y máximo ROM, la máxima amplitud de movimiento, ¿vale? Y que tiene como ventaja el aumento de la flexibilidad activa del músculo y ayuda a la reproducción del gesto deportivo. Y tiene como desventajas que al inicio la técnica es compleja, ¿vale? Se produce una mayor sensación de dolor muscular que en los pasivos y que una mala ejecución podría generar lesiones musculares, ¿de acuerdo? Los estiramientos pasivos o estáticos se realizan de forma lenta y mantenida en el tiempo. Las ventajas es que se estimula la propiedad mecánica y neurológica de la unidad músculo-tendón, ¿vale? Aumenta la flexibilidad y ayudan a reducir la rigidez muscular. Hay otro tipo de estiramientos como pueden ser el PNF o FNP en español, que básicamente consiste en situaciones repetidas de realizar fuerza por el sujeto más un estiramiento forzado. Se realiza durante 2-3 veces y se puede ganar entre 15 y 20 grados de ROM, pero esta ganancia es temporal, ¿de acuerdo? Entonces, tipos de PNF, pues mantener, relajar, contraer y relajar, contracción del agonista y mantener, relajar con cocontracción del agonista. ¿Qué nos indica la bibliografía internacional respecto a los estiramientos? Pues bueno, antes del ejercicio, que el estiramiento estático nos puede hacer perder fuerza, con lo cual está totalmente contraindicado, y que el estiramiento dinámico como parte del calentamiento sería el más oportuno de realizar, sobre todo antes de ejercicios de potencia y fuerza. No se ha encontrado suficiente evidencia para introducir los estiramientos estáticos dentro del calentamiento, de modo que la introducción de los mismos dependerá del tipo de disciplina, ¿vale? Pero en deportes colectivos no veo la transferencia, a no ser que haya un deporte muy concreto, pero en los deportes clásicos colectivos no veo la utilización de los estiramientos pasivos al inicio de la actividad. Después, el estiramiento estático como parte de la recuperación, no hay evidencia de que sea mejor que el descanso pasivo e incluso hay evidencia de que sea perjudicial, ¿vale? Porque interfiere el proceso inflamatorio y dificulta la eliminación de sustancias nocivas, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto de recuperación con estiramientos estáticos hay que tomárselo con mucha calma. ¿Qué conclusiones tenemos? Pues que la realización de los estiramientos se ha de optimizar en función
de la disciplina deportiva y escogerlos en el mejor momento. Los estiramientos dinámicos sí hay que realizarlos antes de la actividad, en el calentamiento. Los estiramientos estáticos no tendrían cabida dentro del calentamiento ni inmediatamente después del ejercicio. Detalle súper importante y que yo personalmente aún me encuentro con muchísima gente que realiza estiramientos estáticos nada más terminar la actividad física. ¿Y qué propuesta tenemos? Pues en función de la actividad. En este caso, vamos a hablar de deportes colectivos. Hay que individualizar estos estiramientos, pero ¿qué haríamos? Estiramientos previos a la competición, movilidad articular más estiramientos dinámicos a máxima ROM y máxima velocidad. Durante la práctica deportiva, puntualmente, algún trabajo de PNF en las sesiones de recuperación post-competición. Y los estiramientos posteriores tras competición, entrenamiento, trabajo de retorno venoso, caminar 10-12 minutos, más una elevación de piernas por encima de la línea horizontal del corazón durante 4 o 5 minutos, más estiramientos estáticos, pero realizados de 2 horas y media a 3 horas después de haber terminado la actividad. ¿De acuerdo? Siguiente método, masaje y fisioterapia. Ya les he pedido disculpas a mis compañeros de fisio y si es necesario lo reitero. No van a tener una introducción completa a este tipo de trabajo, sino que vamos a ver desde el punto de vista de un preparador físico. La definición de fisioterapia, disciplina de la salud, tratamiento terapéutico, no farmacológica, entre comillas, porque sí que hay técnicas de fisioterapia que introducen de forma cutánea medicinas dentro de la piel, que nos permite prevenir, tratar síntomas y dolencias agudas y crónicas y utilizando agentes físicos como electricidad, ultrasonidos, láser, calor, frío, agua, técnicas manuales, bueno, un montón de técnicas dentro del concepto de fisio. El masaje, valoración, nos permite hacer un tratamiento manual con un efecto relativo, ya veremos el porqué, con combinaciones de movimientos técnicos de forma armoniosa y metodológica con finalidad higiénico-preventivas o terapéuticas, ¿vale? Siempre con las manos libres. ¿Cuál es el propósito? Pues básicamente relajante, terapéutico de los tejidos nerviosos, musculares y respiratorios y sobre todo para mejorar la circulación tanto de la sangre como de la linfa. En el mundo de la preparación física, el sistema linfático es un sistema que no se tiene demasiado en cuenta. En cambio, para la parte fisioterápica es un elemento clave porque forma parte del sistema inmunitario y nos va a permitir no entrar en una situación de peligro post-actividad. Existe un concepto que es el concepto de open window, que son las 6 horas posteriores a la realización de un ejercicio de alta intensidad en los que los niveles del sistema inmunitario disminuyen y somos más propensos a coger enfermedades, ¿vale? Entonces, el abordo desde el sistema linfático por parte de los fisioterapeutas, bajo mi punto de vista, es clave para evitar que el deportista pueda tener algún tipo de poner en riesgo su salud, ¿de acuerdo? Para que no se ponga en riesgo la salud. ¿Qué necesitamos conocer? Bueno, 1001 elementos que no vamos a detallar. ¿Qué tipos de masaje tenemos? Pues tenemos estético, higiénico, terapéutico y deportivo. No vamos a entrar ni en el estético, ni en el higiénico, que es propio de los fisioterapeutas, ni en el terapéutico, que también lo hacen los terapeutas, pero sí que va a entrar dentro de la rehabilitación y la readaptación. Y vamos a entrar a hablar un poquito del masaje manual deportivo, ¿vale? Masaje deportivo, vamos a hablar del manual y del mecánico. Dentro del masaje manual, pues el que se realiza utilizando las manos.
Existen toda una serie de fases que se utilizan, ¿vale? Y se aplican diferentes técnicas a nivel de presión, colocación de manos, ritmo de movimiento. Esto van a permitir una liberación de la fascia muscular, van a permitir un movimiento mucho mejor articular, ¿vale? Pero la aplicación de los mismos necesitas una persona, un fisioterapeuta especializado en ello, y los efectos que tiene son relativos, ya que muchos de los efectos que consigue el masaje muscular lo vamos a poder conseguir utilizando elementos mecánicos que van a producir una menor fatiga sobre el fisioterapeuta y posiblemente unos mejores resultados a nivel muscular del sujeto. ¿Qué tenemos a nivel de masaje manual? Pues tenemos toda una serie de elementos que van a intervenir. La función fisiológica, que se mejora la temperatura, la activación muscular, a nivel de cómo afecta al organismo, pues la fuerza de presiones, el ritmo, la duración, los tipos de manipulación que se aplican. ¿Qué pasa a nivel químico? Pues hay una activación de la acetilcolina. La histamina también se ve generada como un vasodilatador. La histamina y la adrenalina conjuntamente ayudan a la eliminación de sustancias nocivas y el aumento de la circulación del oxígeno para mejorar la reeducación y la recuperación de cada una de las células. ¿De acuerdo? La aplicación sobre articulaciones, el sistema inmunitario que hablábamos antes de los glóbulos rojos y blancos del sistema linfático, sistema sanguíneo, o sea, son muchos aspectos, pero sobre todo el factor que hay que diferenciar y que les hablaba anteriormente del factor psicológico es el factor del estrés. El estrés se puede entender como un estrés mecánico, que sería la repetición sucesiva de elementos que afectan directamente a la musculatura, o un estrés psicológico. Y se está demostrando a nivel científico que la realización de masaje manual, la sensación de tener las manos de otra persona encima de tu piel, lo que hace es realizar una disminución del estrés, no solo mecánico, sino también mental. Y de ahí el elemento que yo les comentaba anteriormente de solamente físico o hay algún elemento mental también. Bueno, pues ahí está el elemento psicológico. Y el masaje esportivo mecánico, masaje deportivo mecánico, perdón. Vamos a hablar de vibroterapia, hidromasaje, crioterapia, que últimamente, ojo, porque está un poco en boga, presoterapia, ultrasonido y el foam roller. No he puesto electroestimulación porque bajo mi punto de vista la electroestimulación en el proceso de recuperación se tenía que trabajar a partir de la metodología TENS y con estos 6 elementos ya se cubre el efecto que tiene el TENS, con lo cual me parecía un poco repetitivo introducir otra metodología que nos va a dar los mismos resultados. ¿De acuerdo? Vibroterapia, pues aplicación de vibraciones mecánicas de baja frecuencia, ¿de acuerdo? La fotografía que tienen superiormente es el aparato antiguo que se utilizaba en fisioterapia para hacer vibración local. A día de hoy se ha inventado un martillo que es mucho más eficaz porque nos permite llegar a los puntos gatillo. El siguiente elemento es la vibroterapia como la conocemos desde la parte de preparación física, ¿de acuerdo? Y sí que les voy a dar 2 elementos que tienen que tener clave. Nunca, por favor, hagan vibroterapia con vibraciones menores a 20 hercios, porque a vibraciones menores de 20 hercios, primero que está prohibido por ley y segundo, porque pueden entrar en resonancia ciertos órganos corporales y hacer el efecto puente. Es decir, el efecto de cuando los soldados empiezan a andar por encima del puente, que al final el puente cede, pues lo mismo, pero a nivel orgánico. Y puede provocar la muerte, ¿vale? Literal. Entonces, y luego, ojo con la vibración en la cabeza, ¿vale? Hay que poner la estructura hombros-cabeza lejos
del aparato, ¿vale? Y mejor la vibración vertical que la de oscilaciones laterales. Hidroterapia. Se puede aplicar de diferentes tipos, manual sobre la superficie, aplicado sobre la presión de una columna de agua o sobre un rayo de agua o sobre un canal de agua que te caiga a alta intensidad. ¿De acuerdo? Crioterapia. Disminución de la temperatura tisular. A día de hoy empiezan a haber discrepancias porque no están claros los efectos de la crioterapia. De momento, los efectos anteriores sí que se han descubierto, siguen en boga, pero se está viendo si es suficientemente efectiva o hace falta más investigación para o terminar de decir que lo que sabemos hasta ahora es correcto o empezar a buscar otras alternativas a su utilización. ¿Cuál es el método más utilizado en deporte colectivo? Pues 1 minuto dentro del hielo, 1 minuto fuera, entre 3 y 5 veces. Presoterapia. Esto es pura y únicamente lo pueden aplicar fisioterapeutas, ¿de acuerdo? Se utilizan aparatos que realizan presiones y vacíos de aire parciales que lo que hacen es mejorar el retorno venoso y la circulación de la linfa en el sistema linfático. Y ultrasonidos, que lógicamente también es única y exclusivamente área de los fisioterapeutas, ¿vale? Pero que también permite recuperar a nivel muscular y a nivel tendinoso. ¿Vale? El último elemento es el foam roller. ¿Qué pasa con el foam roller? Pues que el foam roller, uno de los compañeros que ya tenemos, que encima está conectado hoy en la charla, que es Gerson Garrosa, ya nos hizo una charla sobre el foam roller espectacular, que creo que si no me equivoco la pueden disfrutar en YouTube y si no, está grabada y se les puede pasar el enlace de forma posterior. ¿Qué nos indica la bibliografía internacional respecto a los masajes? Bueno, pues a nivel de vibroterapia, pues que aumenta la actividad muscular y que va a provocar una vasodilatación, lo que va a permitir una mejora del intercambio metabólico y una mejora del rendimiento muscular. Hidroterapia con agua caliente va a haber una analgesia, un aumento de la temperatura, efecto sedante y aumento de la elasticidad y disminución de la viscosidad, que eso nos interesa a la hora de cómo vamos a eliminar las sustancias de desecho. Si el agua es fría, justamente lo contrario, una vasoconstricción nos va a prevenir el edema, nos hará un aumento del umbral de dolor, que esto puede ser realmente interesante si lo sabemos utilizar bien, porque disminuye la estimulación de los músculos, ¿vale? Y, ojo, porque la duración del estímulo debe ser prolongado, de ahí de los 3 a los 5 minutos, porque si no es prolongado lo que va a hacer es una estimulación del tono, nos va a aumentar el tono y en una situación de recuperación no nos interesa. Crioterapia va a generar todos los efectos como el agua, pero más elevados aún. Y ojo porque, como ya les he dicho, está ahí a ver qué sucede con este agente fisioterápico. Presoterapia va a estimular la circulación de retorno, va a mejorar la recuperación y la relajación y la elasticidad muscular debido al masaje que supone. Y el ultrasonido tiene dos formas de aplicación, pero en este caso vamos a centrarlo en la que nos interesa, que es la de efecto térmico, ¿vale? Nos va a hacer una vibración interna a nivel de calor que nos va a aumentar la temperatura corporal, va a aumentar la circulación y va a aumentar el metabolismo. El foam roller nos va a permitir una liberación miofascial, ¿de acuerdo? Y todos sabemos que la aplicación de un solo agente no es suficiente, es decir, no vamos a conseguir una recuperación con un solo agente, sino que vamos a tener que aplicar varios agentes de recuperación. En este sentido, ¿qué nos dice la bibliografía? Pues aparte de que ya directamente la gran mayoría de estudios se realizan con combinaciones de varios, ¿qué nos dicen? Pues muy sencillo. No hay diferencias entre el masaje manual y la recuperación pasiva. No se reduce el dolor ni la fatiga. Es decir, ya tenemos un problema con el masaje manual. En cambio, en el masaje dinámico sí que hay diferencias.
ya que el movimiento obtiene una mayor movilidad, o sea, una mayor activación, la movilidad, que el efecto pasivo. La combinación de electroestimulación, drenaje linfático, masajes manuales es bueno. Si ya lo combinamos con ropa compresiva, con masaje manual, la vuelta a la homeostasis es mucho más rápida. Y la inmersión intermitente en agua fría y en masaje manual también es buena. Cualquiera de estos tres elementos nos lleva a una buena recuperación. La inmersión en agua fría, la recuperación activa y el masaje manual no muestran efectos sobre el daño muscular. Sin embargo, sí que muestran efectos sobre la percepción que tiene el deportista sobre ese daño muscular. Es decir, ninguno de esos agentes va a reparar a nivel muscular el daño que nos hemos generado, pero sí que van a evitar que el deportista tenga sí que van a provocar que el deportista tenga una menor sensación del daño. ¿Vale? Aspecto que considero que es muy importante. No es lo mismo lo que nos pasa, sino la sensación de lo que tenemos de lo que nos pasa. Y la combinación de masaje y compresión neumática se justifica con la reducción de los efectos de dolor y fatiga, con lo cual, buena forma de recuperar. Las metodologías de compresiones manuales y neumáticas mejoran la fatiga y el dolor, y si encima somos capaces de introducir sistemas de liberación miofascial, mucho mejor, porque mejoramos también la articulación del ROM, ¿vale? Mejoramos el ROM en la articulación. Conclusiones. El drenaje linfático mejora la regeneración post-ejercicio. El movimiento articular, donde la aplicación del foam roller tiene efectos inmediatos sobre la ROM, y estos dos elementos pueden ser perfectamente introducidos dentro de una microsesión de 15-20 minutos. El masaje con hielo combinado con la inmersión en agua fría disminuyen tanto el tiempo de recuperación como la sensación de DOMS, de agujetas, ¿de acuerdo? Y lo mismo nos pasaría con el masaje manual y el estiramiento para la recuperación post-ejercicio, ¿vale? Y la aplicación de vibraciones. Masaje manual y compresión neumática, sensación subjetiva de bienestar, pero no hay beneficios de que estos tratamientos, o sea, no hay evidencia de que estos tratamientos proporcionen beneficios sobre el rendimiento. ¿Cómo lo aplicaríamos? Pues bueno, hay un montón de temario, vamos a intentar organizarlo a nivel temporal. Lo primero que haríamos sería cambiar la elevación de las piernas post-actividad e incorporar presoterapia, ¿vale? Y esto lo realizaría el fisio. Siempre tendríamos que levantar las piernas para mejorar el retorno venoso por encima de la horizontal del corazón, o incorporar presoterapia, ¿vale? Crioterapia, el método en función de la actividad. Les he dicho el método más generalista en deportes colectivos, aunque hay muchos más métodos e incluso los fisios no están muy de acuerdo con este. Hablan de otro tipo de métodos, pero como la crioterapia está en un poco de debate, pues hay que ver las investigaciones en 1 o 2 años hacia dónde nos llevan. La aplicación del masaje manual de descarga, que solo haría un fisioterapeuta. Si no se ha hecho la presoterapia antes en el punto 1, se puede aplicar ahora sin problema. Se aplicarían sesiones aisladas de vibroterapia, de ultrasonido, el foam roller de forma aislada, que eso lo puede aplicar una persona mismo o incluso un preparador físico sin ningún tipo de problema. Y las sesiones de hidroterapia aisladas también las aplicaría un fisioterapeuta. ¿De acuerdo? Nos quedan 3 métodos, pero son mucho más cortos, no hay problema. Medio de recuperación, nutrición. Seguimos. Consiste en reincorporación de materia y transformación en energía por parte del organismo. ¿Para qué? Para mantener condiciones internas, desarrollar el desarrollo y movimiento,
y mantener el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y microscópico. ¿Cuáles son los objetivos? Pues recuperar de la fatiga producida por el estímulo y maximizar las respuestas adaptativas, es decir, mejorar la sobrecompensación. ¿En qué se basa? Pues basado en la rehidratación, en la recarga de energía y en la regeneración del sistema inmunitario. ¿Qué pasa? Pues que la primera parte de hidratación ya la hemos explicado. En la recarga de energía, básicamente aportando hidratos de carbono para optimizar la cantidad de glucógeno muscular, reparación del tejido y se puede aportar también elementos proteicos para esa regeneración del tejido. ¿Vale? Luego lo hablaremos con un poco más introduciéndonos un poco más en el tema. Y la regeneración del sistema inmunitario, ¿vale? ¿Cómo? Pues a partir de macronutrientes, fitonutrientes, sustancias naturales y antiinflamatorias y vitaminas. Hay que buscar una recuperación de calidad y una potenciación de las defensas por el concepto que les he hablado antes del open window de las 6 horas posteriores a una actividad de alta intensidad. ¿Cómo lo haríamos? Pues antes de la actividad hay que aumentar los depósitos de hidratos de carbono hepáticos y musculares para retardar esa aparición de la fatiga. Durante la actividad, la ingesta de hidratos de carbono mejora el rendimiento, sobre todo la capacidad de los conceptos de volumen e intensidad y, por tanto, de soportar carga y mejorar el rendimiento. Después, nos ayudan a recuperar más rápidamente esas reservas de glucógeno hepático y muscular, ¿vale? El principal elemento son los hidratos de carbono, lo que hay que recuperar. Pero, ¿qué pasa que si no es posible? No hay ningún problema. Se ingieren proteínas, ¿vale? Que aumentan el rendimiento, mejora el daño muscular, promueve la euglicemia y facilita la síntesis de nuevas moléculas. ¿Cómo hay que hacer la ingesta de proteínas? Pues hay que hacerlo preferiblemente distribuidas uniformemente cada 2-3 horas, ¿vale? Y la ingesta después del ejercicio, que se tendría que hacer de 0 a 2 horas posteriores, debería ser de proteína de alta calidad. La función de las proteínas, pues son funciones estructurales, hormonales, de transporte, ¿vale? Ojo con los aminoácidos, porque aquí vendremos con un poquito de polémica. Se clasifican en 3 gran grupos: esenciales, no esenciales y condicionales, ¿vale? Los esenciales son los que no puede producir el cuerpo. Los no esenciales sí que el cuerpo los puede sintetizar, pero no los consumo de manera externa. Y los condicionales no son esenciales, excepto en circunstancias de alta demanda por estar enfermo o por estrés en un momento determinado. ¿Qué pasa con la leucina? La leucina es un aminoácido esencial que tiene una función anticatabólica del metabolismo muscular, ¿vale? Enzima es una de las que más proporción tiene, ya que está en relación a la valina y la isoleucina, que son las 3, junto con la leucina, las 3 más importantes, en una proporción de 8:1. Es decir, es una gran cantidad. ¿Qué pasa con la leucina? Ahora luego lo verán. Luego se lo hacemos llegar. ¿Qué nos indica la bibliografía internacional? Pues bueno, pues que la actividad muscular, si hay una disminución de la capacidad de trabajo, la recuperación lo que tiene que hacer es restablecer estas reservas. ¿Y cuál es el momento óptimo de realizar la ingesta? Pues en la finalización del estímulo, cuando hay un mayor incremento de la síntesis de masa muscular y un desarrollo de la fuerza. La combinación de carbohidratos y proteínas es lo que nos da la mayor efectividad de recuperación. Justo después de la actividad física, la ingesta de carbohidratos para restablecer el balance de nitrógeno, ¿vale? Y la ingesta de aminoácidos es más rápida y provoca mejoras para evitar el catabolismo muscular. Es decir, el catabolismo es la destrucción muscular que se produce tras una actividad. Entonces, eso lo podemos, si consumimos carbohidratos y proteínas pronto, podemos evitar que eso se produzca en demasía.
Como pueden ver en el gráfico, estas 2 primeras horas, ¿vale? Es cuando se aplica el organismo, duplica la velocidad de la glucólisis, es decir, pone en marcha los mecanismos de recuperación de la fatiga y del esfuerzo y entonces multiplica la capacidad de almacenaje de glucógeno en esas 2 primeras horas. ¿Qué pasa? Pues mire que el mayor componente de leucina es la leche entera, ¿vale? Yo entiendo que a día de hoy hay mucha gente intolerante a la lactosa, que bebe bebidas de soja, bebidas de otro tipo de sustancias, pero en este caso el mayor productor de leucina es la leche y encima la leche entera, ¿vale? Sin semidesnatada, ni desnatada, ni nada, entera. ¿Qué pasa? Pues que beber un vaso de 250 mililitros de leche o de 500 mililitros de leche nos va a hacer que vamos a promover más rápido la síntesis de proteínas, acelera la recuperación y mejora el rendimiento y minimiza el daño muscular, ¿vale? Entonces, toda aquella persona que no sea alérgica o que no tenga una intolerancia, el hecho de ingerir 500 mililitros de leche va a mejorar la recuperación y el rendimiento a corto plazo. ¿Vale? Conclusiones. La combinación de carbohidratos y proteínas, la ingesta más efectiva, ¿vale? Porque hace más rápida la síntesis de glucógeno. La cantidad recomendada tiene que ser individual, por tanto, si tenemos la posibilidad de contar con un nutricionista, muchísimo mejor. Se recomienda 1,5 gramos por kilogramo de peso en las dos, desde la segunda hasta la sexta hora post ejercicio, ya que es cuando se consiguen mayores valores de glucógeno almacenados, y la ingesta de glucosa y sacarosa nos van a permitir generar el glucógeno. ¿Y qué propuesta de aplicación tenemos? Pues durante los primeros 90 minutos vamos a ingerir hidratos de carbono de 1 a 1,5 gramos por kilo. Y en la ingesta de líquidos vamos a intentar ingerir 500 mililitros. De las 2 horas a las 4 horas vamos a intentar ingerir de 1 a 1,5 gramos por kilo de hidratos de carbono, y la ingesta de líquidos va a ser en relación a 450 a 680 mililitros por cada 450 gramos de peso perdido. Y la última, que sería ya en el total de las 24 horas, donde ya entrarían las dos fases anteriores, sería ingerir un total de 5 o 7 gramos por kilo en varias tomas cuando la actividad ha sido de intensidad baja, y de 7 a 12 si la intensidad ha sido moderada, siendo de 10 a 12 cuando la intensidad es alta o es una actividad de larga duración. Y se recomienda ingerir un 150% del peso total perdido en líquidos. ¿De acuerdo? Medios de recuperación, ropa de compresión, nos queda este y uno más. ¿Qué es la ropa de compresión? Pues es una ropa que se ajusta perfectamente a la piel y que en un contexto médico ayudan a las personas que tienen que estar largos periodos de tiempo y porque tienen mala circulación, ¿vale? Lo que hacen es como la presoterapia, pero en ropa y de forma constante durante toda la actividad. ¿Qué se ha demostrado? Pues que reduce el dolor y la inflamación muscular, facilita la recuperación de la fuerza y la potencia muscular y facilita la eliminación del lactato y de la creatinquinasa. A nivel de la función muscular, mejora, o sea, evita que haya tanta ruptura muscular. ¿Por qué? Porque hace una inmovilización dinámica de la musculatura, y por tanto, al no moverse tanto o no desplazarse tanto la musculatura, el nivel de rupturas es menor, con lo cual la recuperación es más rápida. Tiene un efecto un efecto para acelerar la recuperación de entre 48 y 72 horas, pero luego veremos que hay controversia al respecto. Reduce la sensación de dolor y la inflamación muscular.
En cuanto al lactato, facilitan la eliminación. Durante la competición, si las utilizamos, pues se ha visto que no mejoran el rendimiento, ¿vale? No tienen ningún efecto sobre el rendimiento en deportistas si se utilizan durante la competición, ¿vale? Sí que reduce el dolor post y lo que nos da a entender de que podría suponer un menor estrés mecánico, ¿vale? Es decir, al fin y al cabo va a ser como llevar, bueno, básicamente es que esa compresión va a provocar que el músculo no se mueva con tanta libertad y que el número de roturas sea menor. ¿Qué nos pasa? O sea, ¿qué efectos tiene tras competición? Pues disminuye el dolor muscular, la inflamación y la fatiga percibida. Mejora la sensación de dolor, tiene un efecto sobre el dolor en piernas, sobre todo en piernas, y disminuye la fatiga muscular analizado en función del número de rupturas, ¿vale? Se analizó ya lo diré, con una ecografía el número de micro roturas y se veía que el número era mucho menor cuando se utilizaba la ropa de compresión. ¿Qué nos indica? Pues que la ropa de compresión utilizada post ejercicio en extremidad inferior disminuye la fatiga y el dolor, y que si la utilizamos en cuerpo entero tiene los mismos resultados. Pero ojo con la controversia de antes, porque el efecto beneficioso se encuentra durante las 24 primeras horas. Cuando se ha testado en periodos más largos, la efectividad disminuye muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, post ejercicio reduce el DOMS, atenúa el aumento de los marcadores de daño muscular, aumenta la circulación en sangre y se eliminan las sustancias de desecho. También se está estudiando, aunque falta mucha investigación al respecto, de que la ropa de compresión tiene un impacto a nivel psicológico, sobre todo en la reducción que tiene el sujeto de la percepción de dolor, y eso demuestra que puede existir ese beneficio. Lógicamente es una parte muy inicial y falta bastante investigación al respecto. Conclusiones. Tiene un efecto significativo en la mejora de la percepción del daño muscular y de la fatiga y de la disminución de la inflamación, ¿vale? Eliminación de productos de desechos, facilita la circulación sanguínea y el retorno venoso, pero hace falta evidencia porque otros autores no han encontrado ningún efecto positivo. En este sentido nos estamos refiriendo al tema del rendimiento, ¿vale? Sobre todo en acciones explosivas y en acciones de alta intensidad se ha visto que no es efectivo. Una combinación entre crioterapia y ropa de compresión mejora el efecto regenerador, lo hace que sea más rápido, ¿vale? Y por tanto disminuye el tiempo. Y cuanto más nivel de compresión, mayor el beneficio, ¿vale? Por tanto, podemos indicar que es beneficiosa en la recuperación post ejercicio y que es una buena estrategia económica y fácil de utilizar. Propuesta de aplicación. Utilizarla en cuerpo completo o solo en piernas en un periodo que puede llegar desde las 8 a 24 horas, más la evidencia científica indica que no tiene mucho sentido. Desde que se termina la actividad, o sea, después de la ducha, ya te pones la ropa de compresión 8 horas o hasta 24, ¿vale? Más de 24 ya no pasar, porque ya se ha demostrado o se está demostrando que de momento no tiene una eficacia suficiente. Y el último, medios de recuperación. ¿Qué es dormir? Pues descansar con los ojos cerrados en un estado inconsciente, ¿vale? Con una suspensión de funciones sensoriales y de movimientos voluntarios. Otro aspecto clave es la calidad del sueño, ¿vale? Que es cómo somos capaces de dormir. Es decir, si no solo dormimos la cantidad de horas necesarias,
sino que dormimos con la calidad necesaria. ¿De acuerdo? La calidad tiene un impacto directo sobre la salud física, mental y emocional, sobre las tres. Tenerla correcta nos ayuda a producir masa muscular, contribuye al rendimiento, al crecimiento, perdón, incrementa la capacidad del sistema inmunitario para combatir infecciones, potencia la capacidad de contracción, mejora el estado de ánimo, aumenta la esperanza de vida. ¿Y por qué se caracteriza el sueño? Bueno, pues básicamente por cambios de la actividad cerebral, cambios de respiración, del ritmo cardíaco, de temperatura corporal y de otras funciones fisiológicas. Básicamente, el sueño tiene 4 funciones que van a ser regulación de la temperatura corporal, nos van a ayudar a regular para que haya una conservación de la energía mientras se siguen haciendo las reacciones metabólicas necesarias para hacer la homeostasis corporal. Va a haber un cambio de patrones de respiración siendo mucho más uniforme. Va a haber una reducción de la actividad cardiovascular, la frecuencia cardíaca disminuye, la presión arterial también, y va a haber un incremento de la actividad fisiológica, ¿vale? Habrá una mayor reparación celular y habrá un crecimiento. ¿Qué nos indica respecto a las fases del sueño? Básicamente, las 4, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y el sueño REM, ¿vale? Normalmente cada etapa suelen ser 90 minutos, son siempre la fase no REM, ¿vale? Suele tener movimientos oculares muy rápidos, ¿vale? Perdón, sin movimientos oculares rápidos, el no REM, en cambio la fase REM son con movimientos oculares rápidos, ¿vale? Durante la fase que no es REM, es decir, la fase 1, 2 y 3, aumenta el suministro de sangre a los músculos, la energía se restaura, los tejidos crecen y se liberan hormonas importantes para el crecimiento, básicamente la hormona del crecimiento. 3 fases, ¿vale? Etapa intermedia entre estar despierto y dormirse, inicio del sueño más profundo, respiración y ritmo cardíaco regulares y cuando el sueño llega a un nivel máximo de profundidad, donde se ralentiza la respiración, la presión arterial y los músculos se relajan. Durante esta etapa, y esta es la explicación de la fase REM, durante esta etapa el cerebro está más activo, el cuerpo se mantiene inmóvil, la respiración y la frecuencia cardíaca son irregulares, ¿vale? Es como un momento de volver un poquito a la actividad fisiológica. Si vemos un himnograma, ejemplo, tenemos sueño y hay diversas... lo que está en rojo, pueden observar en rojo, son las diferentes fases REM, ¿vale? Ya que estos serían pequeños problemas pequeños momentos donde nos despertamos. ¿De acuerdo? ¿Qué conclusiones? Más que conclusiones son recomendaciones. Pues en función de la edad se deberían de dormir unas horas determinadas, ¿vale? A partir de jóvenes, podemos hablar de jóvenes o de adultos jóvenes, entre 8, 10 horas, 7, 9 horas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué propuesta de aplicación tenemos? Pues las principales indicaciones serían dormir de 7 horas y media a 9 horas, evitar estímulos visuales y sonoros y descansar en una superficie que se adapte al cuerpo, es decir, que el cuerpo esté cómodo, relajado y que pueda descansar en condiciones. Y todo esto que nos has contado, muy bien, pero ¿y ahora cómo soy capaz de aplicarlo todo a la vez? Porque a mí lo que me interesa, después de la chapa que me has soltado, es que me expliques cómo lo tengo que hacer. Pues muy sencillo. ¿Cuál sería la propuesta de aplicaciones secuenciada en el tiempo? Pues mire, antes de la actividad, hidratación, beber 6 mililitros por kilo cada 2 o 3 horas. ¿Y qué haría antes de la actividad? Estiramientos, movilidad articular más estiramientos dinámicos. Ya tengo la parte principal para empezar a trabajar.
¿Qué haría durante la actividad? Ingerir entre 150 y 200 mililitros de agua cada 15 minutos y en ciertas pruebas, y depende de qué tipo de deporte, aplicación de geles o aplicación de incluso de lo típico de me como un plátano o me como medio plátano por el aspecto del potasio. ¿De acuerdo? Y donde realmente viene la parte importante es después de la actividad. ¿Qué hago? Lo hemos intentado, bueno, lo he intentado ordenar a nivel temporal, ¿de acuerdo? Entonces, dijésemos que se haría una cosa detrás de la otra, aunque habrían algunas cosas que serían no complementarias. Es decir, si hago una cosa, no hago la otra. Pero bueno. Hidratación. Ingerir bebida durante todo el proceso del 100 al 150% de la masa perdida, teniendo en cuenta que debería tener entre 0,45 y 0,70 gramos de sodio por litro. Estiramientos. Ya hemos dicho que estiramientos pasivos después de terminar la actividad no. Entonces la propuesta es andar descalzo durante 10-15 minutos para facilitar la vuelta a la calma. Elevar las piernas por encima de la horizontal del corazón para facilitar el retorno venoso entre 5 o 8 minutos. Y aquí ya entraríamos con la aplicación de crioterapia, de 3 a 5 tandas de 1 minuto en hielo, 1 minuto fuera del hielo. Si disponemos de contraste, que tenemos una bañera caliente y una fría, 1 minuto en fría, 3 minutos agua en caliente, 3 veces. Aplicación de, aquí en donde entraría la fisioterapia, ¿vale? Aplicación de masaje manual o mecánico. Esto se encargan se encargan los fisioterapeutas, con lo cual no voy a entrar, pero sería aplicación de preso, vibroterapia, ultrasonido, hidroterapia, etcétera. Aplicaríamos los conceptos de hidratación después de la ducha, es decir, dentro de las 2 primeras horas hay que ingerir de 5 a 7 de hidratos de carbono. Ya hemos hablado que si fuera de alta intensidad serían entre 10 y 12 gramos. Y entre la hora 2 y la hora 6 se habría de ingerir 10 gramos por kilo de hidratos de carbono de absorción lenta y 2-3 gramos por kilo de proteína. Finalmente, los estiramientos se realizarían estiramientos pasivos entre 2 horas y media y 3 horas posteriores al final de la actividad. La utilización de la ropa de compresión, un mínimo de 8 horas hasta un máximo de 24 en función de la actividad, extremidad inferior o cuerpo entero, y dormir entre 7 horas y media y 9 horas sin estímulos externos. De forma aislada se pueden hacer sesiones de foam roller para mejorar la liberación miofascial en 3 sesiones o posibilidades de incorporar trabajo de PNF en sesiones aisladas. ¿De acuerdo? Y muchas gracias por su atención. Y hasta aquí la charla que tenía como título Medios de recuperación en rendimiento en deportes colectivos. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para todas aquellas preguntas que deseen realizar. Muchas gracias. Moltes gràcies a tu, Abraham. La veritat és que ens has fet un repàs exhaustiu de la diversitat de mitjans de recuperació, ja no només de recuperació, no? Sinó d'assimilació de la càrrega, perquè al final nosaltres, els que ens dediquem al rendiment, tenim claríssim, els entrenadors tenim claríssim, que la nostra influència com a entrenadors pot arribar a ser insignificant si no es tenen en compte aquests aspectes que també se venen a denominar en l'argot com a entrenament invisible. Evidentment, si nosaltres com a entrenadors planifiquem 2, 3, 4, 5 hores d'entrenament al dia, aquestes 4 o 5 hores d'entrenament al dia o 2 hores o hora 30 i multiplicat per 3, 5, 7 sessions a la setmana, evidentment és una part proporcional molt petita respecte a les 24 hores del dia. I els que ens dediquem a això, la veritat és que molts cops intentem traslladar aquesta necessitat a l'esportista de cuidar-se, no? De no tirar per la borda el que realment s'ha fet a l'entrenament, perquè molts cops estos mitjans de recuperació, que alguns són tan simples com dormir, no? Dels que has comentat, és un dels cavalls de batalla que tenim els entrenadors, no? De dir, ei, que heu de ser esportistes les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
I crec que, a part d'aquest repàs exhaustiu, aquesta última part d'aplicació pràctica, que evidentment ara estem gravant la sessió i podrem recollir i la gent ho podrà tornar a mirar i acabar de digerir, no?, tota aquesta informació que ens has fet. Per tant, moltes gràcies i, com bé has dit, ara passem al torn de preguntes, de dubtes, que podeu fer tranquil·lament, podeu activar el so i poder fer-les de veu. Si algú no vol fer-les de veu i vol posar-les pel xat, sense cap problema les llegirem i les resoldrem. Hola, Abraham. M'entén? Hola. Jo tinc una pregunta. Sí, et pots identificar, sisplau? Sí, soc Xavi Tarsà, que et vaig tenir Xavi professor Tarsà, a molt bé. d'entrenament. Vale, perfecte. Digue'm, Xavi. El primer quatri. Que referent al que has dit de la crioteràpia, sobretot la recuperació en fred, a mi no m'ha acabat de quedar molt clar si és recomanable, no, perquè té evidència, però els resultats no són tampoc molt bons i s'ha d'estudiar més. Llavors, tu recomanaries fer crioterapia, ya no tan al profesional, sino més amateur y... Yo a día de hoy, pero hablaré en castellano, por deferencia a los compañeros. A ver, sí, perdón. No te preocupes, Xavi. Yo a día de hoy sí que la utilizo, ¿vale? Yo la sigo utilizando porque de momento la evidencia científica no me ha demostrado que sea contraproducente. Se están poniendo en duda los efectos, pero eso a día de hoy no me lleva a pensar que sea contraproducente, con lo cual yo sí que la estoy utilizando. Sí que es cierto que en una medida, pues un poco más, no utilizarla a diario, pero sí después de competición. Y sí que la utilizo con los jugadores en tras competición. Y el equipo que estaba llevando hace poco es totalmente amateur. Y no te voy a engañar, si lo que utilizábamos era un cubo de basura grande, lo llenábamos de agua, le echábamos el hielo dentro y iban pasando de uno en uno. No teníamos los medios para hacerlo como, por ejemplo, tiene Jordi en el equipo para hacerlo de forma profesional, y a nosotros nos toca pues tirar de cubos de basura para poder solventar ese tipo de problemas. Pero sí, a día de hoy lo estoy aplicando. Si algún día la bibliografía me dice que no es positivo, igual que hace 5, 3 o 4 años, estirábamos pasivo post-entrenamiento y ahora pues la evidencia nos lleva a no hacerlo. Pues esa es la situación Y otra pregunta referente al... Disculpa, referente al fútbol base, en categorías juveniles, por ejemplo, o cadetes que compitan en una categoría donde se exige rendimiento o un poco de rendimiento, ¿también se podría aplicar? Por supuesto, por supuesto. De hecho, es extremadamente recomendable. Vale, pues muchas gracias por responder la duda, Abraham. Ningún problema, Xavi. Bona tarda. Bona tarda, Jordi. Primer de tot, bueno, muchísimas gracias por la charla, creo que ha sido interesantísima y que aporta muchos conocimientos y vacía mucho conocimiento que no deja de crecer a día de hoy. Mi pregunta iría un poco encaminada al tema de la crioterapia. Sí que tenemos más o menos claro esas dudas que existen en su aplicación o no, o precompetición o poscompetición, pero la pregunta iría un poquito encaminada a ese uso precompetición. ¿Dónde crees o dónde se ubicaría de mejor manera esa sesión de crioterapia por sesión o posentrenamiento? 24 horas antes, 48 horas antes. ¿De la competición o poscompetición? Precompetición, como estrategia de tapering, como estrategia de recuperación dentro de esa semana de trabajo tipo que tenemos nosotros a veces. Pues mira, te voy a contestar sin haberlo utilizado nunca de los conocimientos que tengo desde fisio. Sé que, por ejemplo, David Villanueva, creo que es el que estaba de fisioterapeuta en el Villarreal y luego estuvo en el Valencia, ¿vale? Y lo tuve de profe cuando hice fisio. Él, recuerdo que comentó, hacía crioterapia
entre 72 y 48 horas antes de la actividad. Y era una crioterapia de una duración bastante más larga que la que se hace posterior a la actividad. Es decir, él hablaba de inmersiones de 2 minutos, 2 minutos y medio. Lo que pasa que ellos contaban con la posibilidad de hacer contraste. Y el contraste aplicaban, yo me acuerdo que lo comentó, que aplicaba 2,5 de frío por 5 de calor. Y solo hacía frío, calor, frío, calor, frío. Y luego ahí lo dejaba. Pero aplicaba 72 o 48 horas en función de la carga de entrenamientos que llevaban. Y solo con aquellos jugadores que iban más cargados. Es decir, que era como algo más específico que no para hacer en una recuperación post partido que prácticamente la haría todo el mundo. Claro, es que en fútbol vais muy condicionados por el tema de los cambios. También. En balonmano o en baloncesto o en waterpolo, todo esto, prácticamente los métodos de recuperación, pese a que también se tiene en cuenta el tiempo de participación en el partido, prácticamente los hace todo el mundo. En fútbol, si lleváis 16 o 17 convocados y solo juegan 14, pues los otros 4 a lo mejor tienen que hacer otro tipo de trabajo que no es una recuperación. ¿Es así? ¿Es así? Es así, es así. ¿Tú estás de acuerdo con lo que he dicho de lo de la precesión? Es que es lo que me explicó David en su momento. No sí, lo bueno, es que hay un poco de no dilema, sino de duda ahí en ese periodo de aplicación, ¿no? El primero, el aplicar ese frío siempre, de inmersión en agua fría o cold water immersion, posesión, donde a veces a lo mejor lo que se busca es una adaptación a una serie de estructuras, sobre todo a nivel de fuerza. Pues el aplicar siempre fuerza, al final generas que no hayan esas adaptaciones a nivel estructural y te llevaría un poco al traste esa sesión de trabajo por haber aplicado frío. Pero aparte de eso, porque muchas veces incluso por efecto placebo, que también pasa mucho, tanto con masaje como con presoterapia, como con whole body vibration, etcétera, como pasa con muchas otras estrategias de tapping o de recuperación, a veces el efecto placebo es mayor al efecto científico o que sabemos que tiene una cierta evidencia científica, ¿no? Correcto. Por eso siempre hay esa idea de intentar hacer la recuperación o facilitar la recuperación con agua fría 48 horas antes, aunque a veces hay gente que la prefiere 24 horas antes. Y estamos en lo de siempre, ¿no? Si al jugador le sienta bien, no le vamos a privar de ese efecto que genera en él, ¿no? Pero bueno, por ahí va un poco los tiros. Esto me pasó a mí con jugadores profesionales de baloncesto cuando fui a China, que yo les decía, después de una sesión no vamos a estirar, nos vamos a ir al hotel y después en el hotel, después de hacer la recuperación, ya no, o sea, ya estiramos más tarde. No eran capaces de entenderlo. No les iba bien. De hecho, lo probaron un par de veces y yo desistí en hacerlo porque por su dinámica de trabajo global en sus clubes día a día, no les sentaba bien el no estirar. Se sentían cargados, pesados. En cambio, yo creo que esto es un trabajo que se debería de empezar a hacer desde categorías de base para que dentro de unos años se vieran los frutos. Esto no es, la ciencia dice esto, lo aplicamos ya. Porque el problema es que las adaptaciones que se han generado con los deportistas de élite durante muchos años y las sinergias con las que ellos a nivel psicológico se sienten bien, si modificas el patrón vas a disminuir el rendimiento. Es igual que las supersticiones de entro siempre con el pie derecho o entro siempre con el pie izquierdo, pues es prácticamente lo mismo. Hay que tener un poquito de mano izquierda con la aplicación de ciertas cosas y qué sensaciones tienen los deportistas. Y te agradezco muchísimo que hayas entrado en este tema y que hayas hecho esta aportación, porque la verdad es que es un aspecto que no se tiene en especial en cuenta, no se tiene desde la versión académica muy en cuenta hasta que realmente tienes que hacer la aplicación práctica de ese conocimiento académico, que es cuando te das cuenta de que sí, a nivel de laboratorio y pruebas está muy bien, pero luego hay una realidad.
Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por la respuesta. ¿Alguna pregunta más? Guillermo. Sí, Guillermo Camarero, también compañero profesor de Leuses. Primero, una pregunta muy concreta, es sobre la cafeína, si hay evidencias que antes del ejercicio intenso es beneficiosa, es perjudicial. Pues sinceramente no te puedo contestar. Cuando hicimos la revisión bibliográfica de sobrenutrición, el tema de la cafeína no se valoró, con lo cual no te puedo contestar a la pregunta. Entiendo que partiendo de la base de que es un estimulante, debería aumentar el anabolismo previo, o sea, durante la competición. Pero claro, no te puedo contestar exactamente porque no tengo la formación adecuada. Y la segunda pregunta era sobre las sesiones de recuperación activa, que también hay un poquito de controversia, entiendo, sobre los ejercicios de carrera continua, de ejercicio suave de carrera continua. Si realmente esta actividad suave también provoca toda la recuperación. Toda actividad tiene una carga, ¿vale? Entonces, lo que hay que valorar es qué supone esa carga para tu deportista. Si la carrera que se hace es un trote muy pequeño, ¿ese trote es similar al que se hace para calentar o tiene menor intensidad? Primera valoración. Segunda valoración, ¿existe algún método que me permita sustituir esa carrera continua por otro método que me dé mayor facilidad para la recuperación? Pues lo que yo he podido estudiar es que si ese ritmo de trabajo es menor, es decir, cuando bajas a un ritmo de caminar, o sea, en vez de trotar, bajar a un aspecto a un ritmo de andar, y lo alargas entre 10-12 minutos, la frecuencia cardíaca regresa a una situación basal. Pero ahí lo que además has conseguido es que en vez de seguir generando unos niveles de estrés muscular, es que la eliminación del lactato el último porcentaje del lactato se elimina relativamente mal, porque los estudios de Navarro ya son antiguos, eliminación del 94% del lactato en menos de 3 minutos. Entonces, lo importante es eliminar ese 6 último por ciento que siguen siendo toxinas, ¿vale? Eso, la curva baja y el último porcentaje se elimina pues de manera bastante deficiente. Con esa musculatura, o sea, con ese andar, disminuyes también lo que es la inflamación muscular. Y luego la segunda propuesta junto con el andar es mejorar el retorno venoso, ¿vale? ¿Por qué? Porque no solo facilitas la visión que tenemos los preparadores físicos de mejorar el retorno sanguíneo, sino que también facilitas el retorno de la linfa, del sistema linfático, ¿vale? Que desde el punto de vista de los preparadores físicos prácticamente no le damos importancia, pero que desde un punto de vista fisioterapéutico sí que la tiene por el tema del aspecto del sistema inmunitario, ¿vale? Entonces, ahí lo que estás haciendo es, si tú solo vas a hacer un trote, vas a seguir generando sustancias de desecho a nivel muscular. En cambio, si la intensidad es más baja, facilitas que exista esa bomba que vaya eliminando sustancias de desecho, y cuando haces la elevación de las piernas, aún lo facilitas más. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la propuesta que desde lo que hemos podido analizar a nivel de bibliografía internacional, más lo que mi experiencia al nivel de aplicación es lo que me llevaría a pensar. De acuerdo.
Yo quería hacerte una pregunta, Abraham, si no hay nadie más ahora. Es sobre el sueño. La verdad es que es un tema que a mí me interesa especialmente y hemos hecho algún trabajo, pero siempre hablamos de la cantidad del sueño porque es más fácilmente cuantificable, evidentemente, pero tú has hablado de la calidad del sueño. Pero claro, esta calidad del sueño es mucho menos cuantificable o es más difícil de cuantificar. Entonces, es una doble pregunta. ¿Cuál es el mejor método para detectar esa calidad del sueño? ¿Y qué porcentaje o qué proporción de esas 7,5, 9 horas mínimas de sueño deberían ser de sueño reparador, ¿no? De sueño profundo, de fase REM? Vale, en relación a la primera pregunta, es hacerte, pues a nivel de un análisis eléctrico con los cascos estos que llevan un montón de sensores y te los pones durante la noche. Creo que se llaman, no es un encefalograma, pero no recuerdo ahora el nombre. ¿Sabes? Lo que te marca las posiciones del cerebro que están activadas en ese momento. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre ahora mismo y cómo se llama la prueba. Si hace falta, mira, lo busco ahora mismo. Es para registrar la actividad cerebral, ¿no? Sí. Pero claro, este instrumental no lo puede disponer la mayoría de la gente. Entonces, las pulseras de actividad que registran horas de sueño, algunas te dan alguna proporción de sueño profundo. ¿Qué fiabilidad crees que tienen estas pulseras? Porque al final hay algunas que las tienes por 25 euros, ¿no? Pau, siéndote muy sincero, no te puedo contestar. No sé el nivel de fiabilidad. El segundo porcentaje sí que lo sé, que se recomienda como mínimo que de esas horas el 70% sean de sueño profundo y que lógicamente cuanto más se acerca al 100% mejor, aunque el 100% prácticamente nunca se consigue, pero a partir del 70% ya se considera que podría, o sea, el 70% de sueño reparador. Ahora, para ver, por ejemplo, los encefalogramas, que no encuentro ahora el nombre. Sí, mira, electroencefalograma se llaman el casco, ¿vale? Para el tema del cerebro. Lógicamente eso se hace en hospitales o en centros especializados, no está al alcance de todo el mundo. Y luego que necesitas una persona especializada que te lo interprete. Y en relación a las pulseras, no te puedo contestar porque no he hecho estudios al respecto y no he entrado en el tema. Conozco la bibliografía que se ha utilizado para el tema de lo que os he descrito en la presentación. En más profundidad no he entrado. De acuerdo. Buenas, yo tengo otra pregunta sobre el sueño. ¿Me escucha? Sí, por Javi. supuesto, Javier. Y no es sobre el sueño que dormimos por la noche de 7 a 9 horas que se recomienda, sino esos periodos cortos de 30 minutos, la siesta, Básicamente, ¿vale? la siesta poscomida, ¿no? Si Vale. puede ayudar o al contrario, no ayudar porque descansas donde no teóricamente tienes que descansar. Si sabe algo. Depende. Lo que he podido leer es la siesta recomendada entre 20 y 30 minutos y siempre que no se entre en una fase REM. Es decir, se tendría que mantener en una fase de sueño ligero, que empezaría la recuperación, pero no sería una recuperación tan profunda con en fase REM. ¿Por qué? Porque cuando nos levantamos de la siesta con malas sensaciones, con dolores de cabeza incluso, es porque nos hemos levantado en medio de esa fase, de la fase REM. Entonces, se trataría de... Sé que es imposible de controlar, ¿eh? Yo me pego de cuando en cuando unas buenas siestas también, como todos creo, y si me despierto en medio de una siesta y estoy en fase REM, luego me levanto cabreado, pues como todo el mundo, vamos, no vamos a engañar a nadie, ¿vale? Pero lo que he leído es eso, que cuando te despiertas de mal pie es porque te has encontrado en una fase REM. También, como has visto en el encefalograma, o sea, en el controlador de sueños del encefalograma que hemos visto en la presentación,
el porcentaje de fase REM es muy bajo. A lo mejor estamos hablando de un 8 o 10% de todo el sueño de la noche. ¿Vale? Pero se recomienda que si es una siesta no sea en un sueño profundo, que sea en un sueño ligero, que repara, pero no te hace entrar en esa situación que luego cuando te despiertas no tienes no estás a gusto, que tienes sensaciones malas, por decirlo de alguna forma. Al respecto, si me dejas un poco, porque esto, como he dicho, hemos hecho alguna intervención. Sí que hay algún artículo que compara menos de 8 horas de sueño, 8 horas de sueño de manera continua y 10 horas de sueño, o sea, con extensión de 8 horas de sueño continuo por la noche más 2 horas de siesta. Hay algún artículo, ahora no recuerdo exactamente el autor, después también lo recuperaré porque lo incluimos en nuestra presentación de este tema. Y la verdad es que hay también cierta discrepancia, pero parece que si la siesta es más larga de ese momento que dice Abraham, o sea, que entras en fase REM, pero descansas en fase REM, o sea, extensión, y mucha gente del alto rendimiento está utilizando ahora extensiones de sueño hasta de 2 horas. Entonces, es un tema también que se está estudiando mucho, pero lo importante es ver la calidad de ese sueño, ¿eh? Es lo que he comentado antes, ¿no? Porque la cantidad es muy fácil, incluso si es subjetiva, ¿no? Poder decir, me he ido a dormir a tal hora y me he levantado a tal hora y hacemos la suma, ¿no?, de horas que hemos dormido. Pero sí que hay algún estudio que ha empezado a analizar los efectos de la siesta, creo recordar que le llaman nap en inglés. Entonces, después intentaré recuperar, Javi, y os lo hago llegar. Algunos estudios que ya analizan efectos de la extensión del sueño con la siesta. Vale, perfecto. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat, Abraham. Muchas gracias, Pau. Tenemos una pregunta en el chat de Marc Guardia. Para estimar el nivel de recuperación del deportista y la asimilación de las cargas de entrenamiento, ¿qué parámetros tienes en cuenta o a cuál le das mayor importancia? ¿Frecuencia cardíaca en reposo o levantarse, por ejemplo? Pues la verdad es que podría ser un buen parámetro. El problema es que yo sí que lo he utilizado. De hecho, en mi tesis doctoral había un apartado sobre la frecuencia cardíaca en cama, en posición horizontal, nada más levantarse. El único aspecto está en que la forma de toma de ese dato tiene que ser muy concreta, y si nos levantamos con alguna alteración de sonido o de luz o de algún aspecto que nos moleste a la hora de dormir, el corazón lógicamente se altera, palpita con más fuerza y los datos se pueden falsear. Solución. Lo que hicimos fue sacar la variabilidad de la frecuencia cardíaca 10-15 minutos después de levantarse. Se levantaban, entonces descansaban, o sea, hacían lo que tendrían que hacer, por lo típico, ir al baño y demás, y luego ya se ponían encima de la cama durante 5 minutos en reposo. Ese reposo le bajaba otra vez la situación metabólica a prácticamente una situación de terminar de levantarse, y ahí, como ya no había ese sobresalto, entonces calculábamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es muy divertido porque cuanto más variable sea, mayor anabolismo y por tanto podemos meter más carga. En cambio, cuanta la variabilidad de la frecuencia cardíaca menos variable sea, más nivel de fatiga. Y entonces hay que aumentar los periodos de recuperación o disminuir la carga de entrenamiento. Es decir, funciona un poco al revés de lo que intuitivamente debería ser, pero es un campo de estudio muy, muy divertido. Necesitas pulsómetros que te los den, porque cuando nosotros hicimos el estudio de mi tesis, yo realmente no tenía la realidad de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, sino lo que realmente tenía era una aproximación con la fórmula que había introducida dentro del programa que utilizábamos para
medir esa variabilidad. Ahora, lógicamente, después de 10 años, los pulsómetros han adelantado bastante y ya te la dan con una fiabilidad mayor. Pero en aquel momento era solo la estimación de lo que podía ser. ¿Vale? Y sí, básicamente ese es el indicador que utilizábamos. De nada, Marc. D'acord? Si voleu fer alguna última consulta. No? Bé, doncs, si no hi ha cap consulta més, en aquest moment aturo la gravació, d'acord?